Hay un instante silencioso en la vida en el que el mundo exterior deja de tener sentido. Todo lo que creías ser comienza a desmoronarse con una lentitud casi sagrada. Las certezas se agrietan, las metas se vuelven ajenas, los rostros que te rodeaban se alejan como figuras en un sueño que empieza a disolverse. Y en medio de ese colapso interior, algo en ti, muy dentro, donde nunca habías mirado, empieza a despertar. Carl Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor. Y ese dolor, el que intentas evitar, no es castigo, es el nacimiento de tu alma. No es el fin, sino el principio. El caos no viene a destruirte, viene a liberarte de todo lo que ya no eres. Porque la vida tiene un lenguaje que solo se entiende cuando se ha caído lo suficiente. Cuando ya no puedes huir hacia adelante. Cuando lo externo deja de sostenerte y te ves obligado a mirar dentro. Ese momento, ese silencio roto por tu propia respiración, es el punto donde el alma comienza su viaje de regreso a casa. El ego, esa voz que te decía quién debías ser, se resiste. Lucha, critica, teme. Quiere respuestas rápidas, quiere volver a la seguridad de lo conocido. Pero Jung nos enseñó que lo conocido no es siempre lo verdadero. Y que el alma no busca confort, busca totalidad. Por eso la vida te quiebra. No por crueldad, sino por precisión. Porque sabe que solo en el vacío se puede escuchar lo esencial. Cuando todo se cae, el alma por fin tiene espacio para hablar. Quizá lo sientas ahora, esa sensación de estar suspendido entre lo que fuiste y lo que aún no eres. Ni adelante ni atrás, ni luz ni sombra, solo espera. Esa espera es sagrada. Es la pausa donde el inconsciente prepara el nuevo orden que aún no comprendes. Tu mente quiere moverse, actuar, decidir. Pero el alma sabe que no hay prisa. Jung lo llamó individuación, el proceso por el cual cada ser humano se convierte en sí mismo. No en lo que aprendió a ser, ni en lo que el mundo exige que sea, sino en su forma más pura y completa. Y ese proceso siempre comienza igual, con la pérdida. Pierdes amigos, pierdes dirección, pierdes las máscaras que usabas para sobrevivir. Pero, sobre todo, pierdes la idea de ti mismo. Y duele. Duele porque tu identidad era un refugio, aunque fuera una prisión. Y ahora la vida te pide salir descalzo, sin escudos, sin nombre, sin mapa. Es entonces cuando se abre el silencio. No el silencio vacío, sino el que vibra con una presencia invisible. Ahí donde el pensamiento ya no sirve, donde la lógica se disuelve, ahí empieza la verdadera sabiduría. Ese es el territorio del alma. Jung decía que el alma no grita, susurra. Y esos susurros llegan en forma de intuiciones, de sincronías, de sueños que parecen mensajes. Tu inconsciente empieza a revelarse no como un enemigo, sino como un guía. Te muestra símbolos, imágenes, recuerdos que creías olvidados. Te empuja a mirar lo que negaste, lo que temiste, lo que ocultaste bajo la armadura del ego. Y si te atreves a mirar, comienzas a sanar. A veces creerás que estás retrocediendo. Que el silencio es vacío, que la soledad es castigo. Pero no. Estás germinando. Lo que ahora se siente como oscuridad es la semilla preparándose para romper la tierra. El alma trabaja en silencio, como la raíz antes del brote. Por eso, no intentes apresar este proceso. No busques explicaciones inmediatas. La mente no puede entender lo que solo el alma sabe vivir. Jung decía, lo que niegas, te somete, lo que aceptas, te transforma. Y es esa aceptación la que convierte el dolor en maestra y la incertidumbre en umbral. Mira tu vida ahora.
¿Dónde estás resistiendo lo inevitable? ¿Dónde aún intentas controlar lo que ya pide soltura? Esa es tu puerta de entrada. No hay destino más sabio que el que surge del abandono de la lucha. Esta primera fase del despertar no se trata de avanzar. Se trata de esperar conscientemente. De sostener el no saber, el no entender, el no poder. Porque justo ahí, en la rendición que no es derrota, sino humildad, comienza tu verdadera transformación. Respira. Permítete no hacer nada. Solo observa cómo el ruido del mundo se apaga y emerge, poco a poco, una voz interna que no conocías. Esa voz eres tú, debajo de todas tus versiones. No corras hacia la salida, el alma no necesita escapar, necesita ser escuchada. Cuando te atrevas a quedarte en la espera, sin huir, sin distraerte, descubrirás algo que Jung comprendió profundamente. Que dentro de ti existe un orden oculto, una inteligencia más antigua que tu mente, más sabia que tu miedo. Y que toda caída, toda pérdida, toda oscuridad, fue solo el modo que tuvo la vida de recordarte quién eres en realidad. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, no te apresures a entender. Solo siente. Siente el peso suave de lo que termina y la promesa invisible de lo que comienza. Esa es la alquimia del alma, morir un poco para poder renacer. Y cuando termines este video, quiero que hagas algo sencillo pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe una frase que nazca de ti, aquí y ahora. No importa si es una palabra, una promesa, un suspiro. Escribe lo que tu alma necesite recordar cuando vuelva la duda. Hazlo como un ritual, como un sello invisible entre tú y tu nueva versión. Porque esta historia, tu historia, recién está comenzando. Y el primer acto del despertar siempre es el mismo. Esperar. Has estado esperando. En silencio. Entre el final de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Y entonces sucede algo. El alma, que antes te susurraba desde lejos, comienza a mostrarte sus imágenes. Son los fragmentos que habías enterrado, deseos, miedos, culpas, heridas que creías superadas. Carl Jung lo llamó la sombra. La parte oculta de la psique, donde viven todos los aspectos que tu ego no puede aceptar. No es el mal, no es el demonio interno. Es todo lo que negaste para poder sobrevivir. Y ahora vuelve, no para castigarte, sino para completarte. Durante años, te enseñaron a ser bueno, a ser fuerte, a ser positivo. Pero nadie te enseñó a ser entero. Y la totalidad no nace de la luz, sino de la reconciliación con la oscuridad. Freud lo intuyó cuando habló del inconsciente, esa fuerza que mueve tus actos aunque no la veas. Pero Jung fue más allá. Dijo que la sombra no es solo represión, es potencial dormido. Todo lo que temes de ti mismo, tu rabia, tu envidia, tu deseo, tu tristeza, no es algo que debas eliminar. Es energía pura que espera ser integrada. Cada emoción reprimida se convierte en un muro interno. Cada negación es un pedazo de tu alma que exiliaste en nombre de la aceptación. Y un día, sin aviso, la sombra toca la puerta. A veces llega como ansiedad, otras como vacío. A veces en forma de relaciones que repiten el mismo dolor una y otra vez. Y aunque te parezca injusto, ese patrón no es un castigo. Es un espejo. El mundo exterior solo te devuelve lo que tu inconsciente intenta mostrarte. Jung contaba la historia de un hombre que intentaba controlar cada aspecto de su existencia. Sus emociones, sus rutinas, sus relaciones, incluso sus pensamientos. Creía que la perfección era sinónimo de seguridad. Pero un día, su cuerpo dijo basta.
Su ansiedad era tan grande que ya no podía dormir ni disfrutar de nada. Solo cuando se permitió fracasar, solo cuando dejó caer el personaje que había creado, comenzó a sentirse libre. Controlar es intentar evitar el misterio. Y la vida, por naturaleza, es misteriosa. Por eso el control nunca traerá paz. Porque mientras lo intentas, estás luchando contra la esencia misma de la existencia, el cambio. El ego te dice, si suelto, perderé todo lo que soy. Pero la rendición te muestra, si sueltas, descubrirás quién eres realmente. Mira tu propia vida. ¿Dónde intentas controlar demasiado? ¿A quién intentas cambiar, convencer, retener? ¿Dónde sientes que si dejas de empujar, todo se derrumbaría? Esa es la zona donde tu ego domina, donde tu miedo habla más fuerte que tu alma. El ego cree que su tarea es protegerte, pero en su intento de protegerte, te encierra. Construye muros para que no sufras, y en esos muros también queda atrapada tu alegría. Rendirse no significa dejar de actuar. Significa actuar desde otro lugar. Desde la confianza, no desde el miedo. Desde la escucha, no desde la imposición. Cuando confías, las cosas no se resuelven de inmediato, pero comienzan a fluir de formas que tu mente nunca habría imaginado. La vida te sorprende cuando la dejas actuar. El amor, las oportunidades, la claridad, todo llega cuando dejas de forzarlo. Jung llamó a esto sincronicidad. Eventos que parecen coincidir sin explicación, pero que revelan un orden oculto, una inteligencia profunda detrás del caos aparente. Esa inteligencia solo se muestra cuando el ego baja la guardia. Por eso, el control es la ilusión más dulce y más peligrosa. Te hace sentir poderoso, pero te roba la libertad. Te hace creer que estás a salvo, pero te encierra en una jaula invisible. Y mientras más luchas por controlarlo todo, más grande se hace el miedo de perderlo todo. La libertad llega cuando puedes mirar al miedo y decirle, te veo, pero ya no te seguiré. Cuando puedes sentir la incomodidad del no saber, sin correr a buscar certezas. Cuando puedes estar presente en medio del caos, sin necesidad de arreglarlo todo. Ahí comienza la rendición. Ahí comienza la sanación. Porque la verdadera fuerza no está en controlar, sino en confiar. No en resistir, sino en permitir. No en dominar, sino en comprender. Y poco a poco, algo dentro de ti empieza a suavizarse. Ya no necesitas demostrar. Ya no necesitas protegerte tanto. Ya no necesitas entenderlo todo. Solo respiras, observas, permites. Y descubres que no necesitas controlar la vida, porque la vida ya te sostiene. Así que ahora, mientras escuchas estas palabras, te invito a pronunciar esta afirmación como una semilla en tu corazón. Suelto la necesidad de controlar. Confío en el proceso de la vida. Repítelo lentamente. Siente cómo esas palabras se expanden dentro de ti. Cada vez que las dices, tu alma recuerda algo que tu mente había olvidado. Que estás a salvo sin controlar. Que puedes descansar en la corriente. Que rendirse no es el fin, es el comienzo de la libertad. Auem momento, depois de tanta luta, en que o corpo já não quer correr, a mente já não quer entender, e o coração apenas pede pausa. En ese instante que a vida susurra. Não é hora de fazer mais. É hora de fazer diferente. Rendica o não é o fim da acao, é o inicio da acao verdadeira. Aquela que não nasce da presa, do medo, da necesidade de probar algo. Mas da escuta. Da quietude interior que precede todo gesto auténtico. ¿Cuántas veces você agiu movido pela ansiedade de mudar algo?
¿Ve la urgencia de concertar, de resolver, de garantir resultado? Esa é a cao do ego, inquieta, cansativa, sempre tentando empurrar a vida para onde acha que debe ir. Mas existe outra forma de agir. A cao que brota do ser. Aquela que surge quando você aceita onde está, quando se entrega ao momento presente sem julgar. Esa cao não é reativa, e inspirada. Ela não busca controlar o curso do rio, flui com ele. Jung dice que o inconsciente tem uma inteligência própria, uma sabedoria que ultrapassa a razão. Quando você se aquieta, essa sabedoria começa a emergir. Ideias surgem. Caminos se revelam. Não porque você os forcou, mas porque finalmente saiu do caminho. Pensei em quantas vezes você tentou resolver o problema e nada parecia funcionar, até o instante em que desistiu por exaustão. E então, como que por mágica, a resposta apareceu. Não foi coincidência. Foi rendicado. A vida se reorganiza quando você para de empurrá-la. Há tipo de ordem que só se manifesta quando o controle se dissolve. A essa harmonia silenciosa Jung chamou de sincronicidade, quando o universo começa a responder ao teu estado interior. Quando o que você vive fora reflete o que você finalmente permitiu dentro. Talvez o segredo nunca tenha sido fazer mais, mas fazer com presença. Com intenção, não com tensão. Com amor, não com medo. Você não precisa correr atrás do que já está a caminho. Não precisa provar merecimento ao universo que sempre te quis inteiro. Precisa apenas estar disponível. Rendica-o é o gesto de abrir espaço. En ese espaço, algo novo pode nascer, uma intuição, encontrou, uma ideia, uma cura. Mas esse novo não entra em coracoes cheios de controle. Ele precisa de espaço. De silêncio. Respire. Deixe o ar entrar e sair sem esforço. Esse é o sam da vida fluindo sem tua interferência. Tudo o que precisa acontecer, acontecerá. Tudo o que precisa ir, irá. Não é sobre desistir, é sobre confiar. Confiar no ritmo da existência, que sempre soube o caminho mesmo quando você se perdeu dele. Repita para si, com calma, como quem planta uma semente no coração. Rendo-me à sabedoria do momento presente. Confio no curso natural da vida. Sinta o peso que se dissolva ao dizer isso. Sinta o corpo que relaxa, o peito que se abre, a respiração que se aprofunda. Este é o estado em que a verdadeira acao nasce. Así que deja de luchar. Deja de exigirle a la vida que sea otra cosa. Ella no vino a complacerte, vino a despertarte. Y cuando te rindes, cuando por fin dejas de resistir, descubres lo más hermoso. Que nunca hubo nada que temer. El alma nunca estuvo perdida, solo estaba aprendiendo a confiar. Y la confianza no se piensa, se siente. Como un río que se entrega al mar. Como la respiración que entra y sale sin que la controles. Como tú, que ahora escuchas esto y por un instante recuerdas. No hay separación entre tú y la vida. Solo hay flujo. Solo hay presencia. Solo hay ahora. Algo ha cambiado. No lo puedes explicar con palabras, pero lo sientes. Ya no te despiertas con esa urgencia de demostrar, de alcanzar, de justificar. La vida sigue siendo la misma, pero tú ya no eres el mismo que la vivía. Carl Jung decía que el propósito del alma no es alcanzar la perfección, sino la totalidad. Y la totalidad llega cuando comprendes que todo lo que eres, tus sombras, tus luces, tus contradicciones, forma parte de un mismo tejido sagrado.
El alma no quiere pureza, quiere integridad. Quiere que vivas sin fragmentarte, sin dividirte entre lo que muestras y lo que escondes. Has pasado por la oscuridad, por la espera, por la rendición. Y ahora descubres el verdadero sentido del viaje, no era convertirte en otro, sino regresar a ti. Esa es la gran paradoja del camino espiritual, no vas hacia un lugar, sino hacia una profundidad. La profundidad de ser quien realmente eres. Sin adornos. Sin máscaras. Sin miedo a la mirada ajena. Jung lo llamó el sí mismo, la parte más profunda y sabia de la psique. Es el centro invisible que siempre supo quién eras, incluso cuando tú lo habías olvidado. Cuando la conciencia se une con ese centro, la vida se vuelve coherente. Y lo cotidiano, lavar los platos, mirar el cielo, escuchar a alguien, se convierte en un acto sagrado. Ya no buscas sentirte espiritual. Ahora entiendes que lo espiritual no está en los templos ni en los libros, sino en la manera en que respiras cada momento. El alma no necesita rituales grandiosos. Solo presencia. Solo verdad. Cuando te habitas plenamente, las máscaras caen solas. Dejas de interpretar papeles que no te pertenecen. Dejas de mendigar amor, éxito o aprobación. Porque has recordado algo esencial, no necesitas ser amado por todos, necesitas estar en paz contigo. Y esa paz no llega al huir del dolor, sino al abrazarlo sin miedo. Jung decía que el sufrimiento se convierte en destino cuando no se le da sentido. Pero cuando lo comprendes, se transforma en sabiduría. La herida deja de ser herida y se vuelve puerta. La sombra deja de ser amenaza y se vuelve raíz. Y la vida deja de ser caos para convertirse en espejo. Te das cuenta de que nunca estuviste roto. Solo estabas aprendiendo a verte completo. Tu mente llamaba caos a lo que el alma llamaba proceso. Y ahora que ves el todo, la calma llega sin esfuerzo. Watts decía que la iluminación no es volar, es tocar el suelo por primera vez. Y es cierto, ser auténtico no es elevarse por encima del mundo, es encarnar el alma dentro del mundo. Caminar con el corazón abierto, aún sabiendo que puede doler. Hablar con sinceridad, aún sabiendo que puedes no ser entendido. Amar sin condiciones, aún sabiendo que todo es transitorio. La autenticidad es un acto de amor hacia ti y hacia la vida. Y cada vez que eliges ser tú, algo en el universo se alinea. No porque hagas lo correcto, sino porque estás siendo verdadero. Has dejado atrás la rigidez del ego y la culpa del pasado. Has aprendido que no necesitas elegir entre la razón y la emoción, entre el control y la entrega. Eres ambos, y ambos son sagrados. Esa es la unión interior. El equilibrio entre el pensar y el sentir, el hacer y el ser, el actuar y el contemplar. Cuando la mente y el alma caminan juntas, aparece una nueva sabiduría. No es la sabiduría de los libros, sino la que nace del silencio vivido. Esa voz que te dice cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar. Ya no hay miedo a equivocarte, porque entiendes que todo forma parte del aprendizaje. Has dejado de buscar respuestas porque te has convertido en la respuesta. Tu existencia misma es la manifestación del alma en movimiento. Y eso basta. No necesitas más. La autenticidad no es un destino, es una práctica diaria. Es mirar el mundo sin filtros, amarlo en su imperfección y seguir caminando con el corazón expuesto. Es perdonarte sin condiciones y a la vez mantenerte fiel a tu verdad. Es vivir sin el peso de tener que ser alguien, porque ya lo eres. Y mientras caminas, notas algo sutil. La vida ya no se siente como un desafío, sino como una conversación.
Una conversación entre tú y el universo, donde cada experiencia tiene un propósito oculto. Y ese propósito siempre es el mismo, recordarte quién eres. El alma no busca respuestas finales, busca conexión. Conexión con lo que eres, con lo que amas, con lo que existe. Y cuando esa conexión se restablece, todo lo demás fluye. Miras al mundo y no ves enemigos, ves reflejos. Miras a tu pasado y no ves errores, ves capítulos. Miras al futuro y no ves amenaza, ves posibilidad. Este es el amanecer interior, cuando el alma ya no necesita entender para confiar. Cuando el silencio ya no pesa, sino que sostiene. Cuando la vida ya no asusta, sino que llama. Y en esa claridad tranquila, te das cuenta de algo más profundo todavía. Que la unión interior no es el final del camino. Es el comienzo de una nueva forma de vivir. No estás solo en este viaje. Cada ser humano que ha tocado la profundidad de su alma ha tenido que pasar por el mismo fuego. Y muchos de ellos, los que hoy admiramos, brillan no porque nunca hayan caído, sino porque aprendieron a usar la caída como camino. Carl Jung lo sabía, la verdadera grandeza nace cuando el alma deja de ocultarse detrás de un personaje. Y si miras con atención, verás que todos los que despertaron a su autenticidad compartieron la misma historia, primero se rompieron, y después renacieron más humanos. Mira a Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, despojado de todo, su libertad, su familia, su nombre. Cualquier otro habría salido de ahí con el corazón endurecido, pero Mandela emergió con una serenidad casi luminosa. Porque comprendió que el perdón no es debilidad, sino el poder más puro del alma. Al igual que Jung, entendió que la sombra, el odio, el resentimiento, solo puede ser transformada mediante la conciencia. Su victoria no fue política, fue espiritual, se convirtió en símbolo de integración humana, piensa en Frida Kahlo. Su cuerpo roto, su dolor constante, su amor desgarrador. Todo lo que la mente humana consideraría una tragedia, ella lo convirtió en arte, en color, en identidad. Frida no huyó de su sombra, la pintó. La miró de frente y dijo, yo soy mi propia musa. Eso es individuación en su forma más pura, transformar el sufrimiento en creación, el límite en belleza. Robin Williams, el comediante que hacía reír al mundo entero, es otro ejemplo profundo. Su luz era tan brillante que ocultaba una sombra inmensa, la tristeza. Y sin embargo, en cada palabra, en cada gesto, había una verdad emocional que tocaba el alma de millones. Quizás sentías que una relación no era para ti, pero no podías explicarlo. Esa sensación no es casualidad, es tu inconsciente guiándote hacia decisiones que respeten tu integridad y tu verdadero yo. Y aquí yace un punto crucial, confiar en la intuición requiere coraje, porque a menudo contradice lo que otros esperan de nosotros y lo que nuestra mente lógica nos dice que debemos hacer. El proceso de sanación, entonces, se convierte en un diálogo continuo entre lo consciente y lo inconsciente. Cada vez que permites que tu intuición te guíe, te acercas más a tu esencia. No es un camino rápido ni siempre cómodo, pero es profundamente liberador. Jung lo llamó individuación, el arte de convertirse en quien realmente eres, integrando luz y sombra, deseos y miedos, heridas y fortalezas. Y en este proceso, el amor propio se fortalece. No un amor basado en la aprobación externa, sino uno construido sobre la aceptación de ti mismo, con todas tus imperfecciones y dones. Aquí es donde la práctica se vuelve tangible, observa tus reacciones emocionales. Cada enojo, cada tristeza, cada miedo, es un mensaje que tu inconsciente te envía. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esta emoción sobre mí mismo?
No busques soluciones rápidas ni explicaciones externas. Simplemente escucha y reconoce. Con el tiempo, notarás que tus decisiones se vuelven más auténticas, que tu energía se alinea con lo que realmente deseas y que ya no te arrastras detrás de expectativas ajenas. Otro paso fundamental que Jung enfatizaba es el desapego consciente. Soltar relaciones, hábitos o creencias que ya no resuenan contigo no es un acto de abandono, es un acto de amor. No estás rechazando a las personas, sino recuperando tu espacio interior. Cuando dejas ir lo que te limita, creas un vacío fértil para que emerjan oportunidades y conexiones que sí están alineadas con tu esencia. Pensemos en figuras como Oprah Winfrey, cuya vida es un ejemplo claro de la sanación y la integración de la sombra. Desde pequeña enfrentó situaciones de abandono, abuso y exclusión, pero con el tiempo aprendió a reconocer sus emociones más profundas, a escuchar su intuición y a soltar las heridas que la condicionaban. Su éxito no se basa solo en talento o oportunidades, sino en su capacidad de integrarse a sí misma, de abrazar tanto la luz como la oscuridad que habita en su historia. Cada programa, cada libro, cada proyecto de Oprah refleja no solo su visión profesional, sino también su viaje interior de autoaceptación y autocompasión. Otro ejemplo es J.K. Rowling, creadora de Harry Potter. Antes de lograr fama mundial, vivió periodos de pobreza, depresión y soledad intensa. En lugar de huir de su dolor, Rowling lo transformó en creatividad y resiliencia. Cada dificultad se convirtió en una herramienta para profundizar en su mundo interior y en sus personajes, mostrando cómo el sufrimiento, cuando se enfrenta y se integra, puede convertirse en un catalizador de la realización personal. Ahora llevemos esto a lo cotidiano. Imagina una mujer que ha pasado años en relaciones donde su voz era ignorada. Cada discusión, cada decepción, era una repetición de patrones antiguos, proyectados desde su sombra. Cuando decide aplicar lo que Jung enseñó, escuchar su dolor, reconocer sus emociones, soltar expectativas irreales, su mundo cambia. Empieza a poner límites con amor, a decir no sin culpa, a elegir relaciones que realmente la nutren. La diferencia no es solo emocional, su energía cambia, y sus elecciones reflejan un alineamiento con su verdad interior. En paralelo, un hombre que siempre ha buscado validación en el trabajo y en los demás empieza a notar que su intuición le muestra caminos diferentes. Quizás sueña con emprender, con viajar o con reconectar con su pasión artística. Al principio, la mente racional duda, eso es arriesgado, no es realista. Pero cuando decide confiar en esa voz interna, descubre nuevas oportunidades. Sus decisiones, aunque inciertas, resuenan con su propósito auténtico, y las sincronicidades comienzan a aparecer, contactos que lo inspiran, proyectos que fluyen, situaciones que antes parecían imposibles se alinean. Un aspecto que no podemos pasar por alto es la relación con nuestra sombra en la vida diaria. Jung decía que aquello que reprimimos, que ignoramos o que negamos, siempre vuelve en forma de síntomas, conflictos o relaciones tóxicas. Por ejemplo, alguien que nunca ha reconocido su enojo puede encontrarlo proyectado en la ira de los demás, sintiéndose víctima constantemente. La clave es observar, ¿qué emoción me molesta en el otro y no he permitido sentir en mí mismo? Esta conciencia transforma los conflictos externos en oportunidades de autoconocimiento y sanación. La sincronía, ese fenómeno que Jung observó en su vida y en sus pacientes, comienza a manifestarse. Libros, personas, eventos y experiencias aparecen de manera coherente con tu evolución interna. Y aquí llegamos a una verdad profunda: la integración de la sombra no solo libera tu energía emocional, sino que fortalece tu autonomía y tu resiliencia. Las partes de ti que antes reprimías, miedo, enojo, tristeza, se convierten en aliados.
Cuando dejas de huir de tu oscuridad, descubres tu fuerza. Aprendes que no necesitas depender de la aprobación externa, de la validación de otros, ni de la intensidad de relaciones que te desestabilizan. Te conviertes en tu propia casa, en tu refugio, en tu punto de referencia seguro. Finalmente, la conclusión de este proceso es clara: la sanación emocional auténtica transforma tu manera de vivir y de relacionarte. No se trata de ser perfecto ni de alcanzar un estado constante de felicidad. Se trata de estar presente, de escuchar y honrar tu experiencia interna, de integrar luz y sombra, de confiar en tu intuición, de soltar lo que te limita y de construir un amor propio que nadie pueda quebrantar. Jung nos enseñó que la verdadera libertad surge cuando dejamos de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y ese es el regalo más grande: regresar a ti mismo, completo, íntegro y consciente, capaz de vivir desde la autenticidad y de crear una vida que refleje tu esencia más profunda.